Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, Hola, ¿cómo Macario, estás? buenas tardes. El presidente Calderón introdujo hace poco al debate nacional el tema de la clase media, afirmando que este segmento de la sociedad va expandiéndose, pero por el lado contrario, los partidos opositores y también expertos señalan que es al revés, que la clase media está desapareciendo y más bien se está volviendo clase baja. Así es, un sector de la población que, bueno, comúnmente es conocida porque si bien no es rica, no tiene grandes lujos, tampoco es pobre, entonces tiene lo necesario para sobrevivir e incluso sí, quizá un poco más a veces, ¿no? Por eso, bueno, nosotros quisimos ir a preguntar a especialistas, a actores políticos, cómo ven esta clase media, que tan bien se encuentra en estos momentos, y vamos a ver qué nos contestaron. Cada vez más cerca la mitad de la población mexicana está en pobreza alimentaria incluso. Y esto implica que lo que llamamos clases medias está pulverizada, ¿no? Se encuentra en un proceso francamente de empobrecimiento. Para algunas partes de la clase media es muy difícil existencialmente reconocer este empobrecimiento. Entonces se vive en buscar vender públicamente una imagen imposible de sostener, al mismo tiempo que capotear, por decirlo así, las muchas presiones económicas que vive esta clase media. Es que paulatinamente se sigue endeudando la clase media con tal de mantener su imagen pública, a pesar de una pérdida de las propiedades que pudo haber acumulado con 2 o 3 generaciones atrás. Una cantidad bárbara de vehículos de años recientes, una cantidad bárbara de gente comprando en centros comerciales cuyos costos de las mercancías son no muy accesibles, pero pagando con plástico. Entonces esta percepción es una autopercepción de la misma clase media, y es una percepción que para las estadísticas de alguna manera nos dan una imagen que no corresponde a lo que la gente está comiendo en la mesa, ni, y permítanme la expresión, la ropa íntima que trae debajo la gente ya en su vida más privada. Que las clases medias castigan mucho su salud, su atención médica concretamente, y castigan mucho su estómago. Estamos viendo que un promedio del 50% más o menos de la población se encuentra en el umbral de la pobreza, entre pobreza extrema y la pobreza relativa. La clase media, pues estamos viendo que ha estado estancada y en algunos porcentajes, diríamos, ha ido decreciendo su capacidad, su respuesta precisamente para atender y atenuar las grandes demandas y necesidades que a la población le aquejan. Y esto indudablemente va impactando severamente hacia ciertos sectores de la población, particularmente diríamos efectivamente los de la clase media, y entre ella diríamos clase media y media baja, que indudablemente de no corregirse estos indicadores de la microeconomía, pues están en alto riesgo precisamente de pasar al umbral de la pobreza, entre la pobreza extrema y la pobreza relativa. Si bien es cierto que se nos han dado a conocer algunos datos alentadores de la macroeconomía, no han sido suficientes para estabilizar y sobre todo recuperar el poder adquisitivo del grueso de la población, sobre todo de sectores más desfavorecidos como son los que están en la pobreza, que requieren mayor atención, y por supuesto también la clase media. En términos económicos, la evolución de nuestro país no ha sido de lo mejor en los últimos años. El efecto, una disminución del número de personas que conceptualmente se ubican en el estrato de las denominadas clases medias, y por supuesto esto conlleva una pauperización, una disminución del nivel de ingresos de ese estrato social, un incremento del estrato social de ingresos más bajos en el país, dicho una pauperización creciente. Repito, esto a partir de que no estamos, desde mi punto de vista, haciendo lo que se debe hacer. Quiere llevar a cabo esas reformas estructurales que hemos venido aplazando, que son la condición indispensable para que México crezca económicamente y, por supuesto, los indicadores de bienestar de la población se puedan mejorar. Que no solamente la clase media,
yo creo que todos los sectores de la población han ido disminuyendo sus ingresos. La clase media que anteriormente conocíamos, ahora ya se ha vuelto de la clase baja a alta. Yo creo que el problema nacional de la falta de empleos, de una reactivación de la economía, nos ha perjudicado mucho. No hay otro camino más que buscar más empleos, reactivar la economía. ¿Para qué? Para que la clase media, que anteriormente la conocíamos como la clase estable, como la clase que pues tenía el sustento necesario y que no tenía privaciones, y que hoy la estamos viendo precisamente que ahora se está convirtiendo en una clase también necesitada porque se ha quedado sin trabajo, porque no puede mandar a los hijos a la escuela. Bueno, pues necesitamos todos luchar porque mejore esta situación. Clase media, alta o baja, el derecho que tenemos todos al trabajo y a un trabajo bien remunerado es lo más importante y es lo que debemos impulsar. Más allá de si la clase media disminuye en porcentaje o crece o aumenta. Tiene que haber un equilibrio y yo estoy de acuerdo en ello. Los números que luego se nos dan en estadísticas de que incrementa en un porcentaje alto la pobreza, yo creo que a nadie le gusta, yo creo que para nadie es satisfactorio. En ese sentido, cualquier gobierno que se precie democrático tiene que trabajar. Los índices de pobreza que se están dando, toda vez que pues todas las clases, no solamente la baja, la mediana y la alta, han sido pues afectadas. Estamos en presencia de una crisis mundial en la cual pues nos ha afectado. En el tema económico tenemos que implementar políticas que atraigan mucho a las empresas, a los inversionistas, para que pueda haber fuentes de empleo. Sin lugar a dudas tenemos que fortalecer a todas las clases sociales, pero mucho a la clase media, que es la que de alguna otra forma mueve la gran parte de nuestra economía nacional, estatal, municipal. No es tanto que no exista clases, pero sí debemos de buscar los equilibrios para que toda la gente tenga una mayor calidad de vida. La clase media es un término sociológico que incluso se presta a discusión porque hay quienes la definen por cuestión de ingreso, otros por actividades. El chiste es que este segmento es quien antes, como tú dices, Violeta, no era pobre, pero tampoco era rico, y de todos modos cumple una función muy importante porque es como amortiguamiento entre los que mucho tienen y los que nada tienen, y en estos momentos por la crisis lo está afectando, y si vamos a medir por ingreso, definitivamente esta clase tiene necesariamente que reducirse porque ya lo que antes ganaba y el que alcanzaba para ciertas cosas ya no les alcanza. Así es, porque además mucha gente pues perdió el empleo, entonces evidentemente que esto genera que pues el estatus o el estrato social que tenían de alguna manera pues se vea afectado, que evidentemente empiecen a padecer carencias y empiecen a ser parte también pues de la pobreza. Es una cuestión delicada en todas partes, incluso la Revolución Mexicana mismo tuvo como uno de sus metas generar una clase media importante, numerosa, para que pudiera también reactivar el mercado interno y propiciar la industrialización. Esto sigue válido hasta la vez, es decir, la clase media sigue siendo muy importante porque es la que dispone de capacidad de compra, pero también cumple funciones importantes en la sociedad, un papel importante, y parece que cuando menos desde el punto de vista económico sí se está reduciendo. Así es, ya vimos la opinión de varios expertos y actores políticos también que señalan que incluso se está pulverizando, es decir, que ha venido decreciendo en grandes cantidades porque, bueno, muchísima gente lamentablemente ha pasado a ser pues de clase media a clase baja. Es un hecho incuestionable que un salario mínimo de ahora vale quizás como la quinta parte de lo que valía hace 20 años, y consecuentemente si antes se medía el nivel de la clase media por su nivel de ingreso y le ubicaban por ejemplo en 10 salarios mínimos, la verdad que quien sigue ganando 10 salarios mínimos, aunque el salario mínimo también se haya movido, de todos modos esta capacidad de compra es muy reducida comparada con hace 20 años, y ya no diga, incluso con hace 5 o 6 años todavía, ¿no? Sí, la verdad es que pues ya no alcanza para prácticamente nada, y bueno, esto sin duda afecta, principalmente, bueno, como ya lo mencionábamos, viene de la crisis económica que afecta, bueno, a todo el mundo, viene también de la falta de políticas que lleven a generar un mayor desarrollo económico y pues que ha mantenido a tanta gente, pues, imagínense tantos meses o incluso ya quizá años sin empleo, pues evidentemente que eso genera pobreza. Antes inclusive trabajadores calificados se consideraban de la clase media porque su nivel de ingresos efectivamente los dejaba a salvo a premios económicos de la gente que gana poco, pero ahora los salarios se han deprimido mucho, se han erosionado su poder de compra, y consecuentemente aún quien antes ganaba bien y siga conservando medido en salarios mínimos ese ingreso, ya no es de la clase media, es una clase pobre. Así es, pero es que aún cuando sí tengan algún ingreso,
y evidentemente este ingreso prácticamente nunca se incrementa porque con los niveles de inflación muchas veces incluso disminuye. Y esto, bueno, también se ve impactado por los aumentos de artículos básicos, bueno, los famosos gasolinazos, y el que vayan aumentando alimentos, productos como la tortilla y demás, que se van volviendo muchas veces inaccesibles para una buena parte de la población. Uno de nuestros entrevistados nos decía con mucho acierto que también el otro aspecto que es adverso para la clase media es el endeudamiento, porque vive mucho de crédito. En realidad el crédito, sobre todo de tarjeta, de dinero plástico, se concentra en la clase media, porque la clase pobre en realidad no usa tarjeta de crédito, no se endeuda y tampoco tiene capacidad para que le presten para vehículo, incluso para vivienda. Consecuentemente también es una clase media que está muy endeudada, que está casi vendida, ¿no? Hipotecada. Bueno, sí, una parte tampoco creo que podamos generalizar, pero me parece que sí existe una parte de esta población que seguramente quiere mantener el estatus de vida que tenía antes y que para eso, bueno, utiliza de manera quizá irresponsable estas tarjetas que finalmente a veces los intereses se los comen y llegan a generar deudas impagables. Pero además yo no veo en las autoridades un plan, un programa o acción específica para fomentar el crecimiento de la clase media, porque sí, como mercado interno la clase media es importante y el mercado interno está caído precisamente porque esta clase no tiene ingresos, no tiene capacidad de compra, y no veo yo acciones encaminadas a restituirle ese poder de compra. Sí, la verdad es que no se ha visto, y bueno, no solamente esas autoridades, la verdad es que viene de gobiernos anteriores también, y hablamos otra vez de los 3 niveles, ¿no? Principalmente de los federales y estatales, más bien, que pues no han tenido esa capacidad de pues generar mayores oportunidades, de generar mayor desarrollo, y bueno, ahí estamos viendo las consecuencias, que cuando hay una crisis, cuando hay impactos mundiales, siempre nos pegan y no estamos preparados para enfrentarlos. Sí, ante el sacrificio de la clase media quizás se limitaba a los viajes, a las vacaciones y a la compra de algunos productos de lujo o semilujo, y ahora ya también está siendo afectada en las cuestiones fundamentales, esenciales, como es la alimentación, también está dejando de comprar alimentos nutritivos. Así es, y es que también los alimentos se están encareciendo. Muchas veces se habla de que la tortilla sube y otros alimentos, pero la verdad es que cuando uno acude a los mercados, a las centrales de abastos, se da cuenta de que por temporadas también hay alimentos tan básicos como la cebolla, el jitomate, el chile, que de repente alcanzan precios altísimos y que pocas veces se conoce, pero que eso va generando también un desgaste y pues bueno, que la gente ya no pueda comprar lo que antes adquiría. Es decir, para las estadísticas a veces esto no cuenta, pero en la capacidad de compra, en el bolsillo de las amas de casa, en el monedero, sí lo resienten en el presupuesto de gasto familiar, y esto también tiene que ver con esta clase media que ahora está en problemas para cuestión de ganar lo suficiente. Y una clase media pues que puede estar incluso pues disminuyendo y que puede seguirlo haciendo, ¿no? Que seguramente de seguir esta situación tan difícil y de tener esta falta de políticas y de proyectos por parte de las autoridades. ¿Y qué consecuencias puede tener esto en la cuestión de la estabilidad social, en la gobernabilidad, en la tranquilidad también política? Sí, porque a nadie le hace bien tener un país con cada vez más pobres, ¿no? Claro, así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.